Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar de el Distrito Financiero, en el cual pues el día de hoy vamos a estar hablando con respecto a un curso. La verdad pues es una introducción al mercado de Forex, el mercado de FX, que normalmente nosotros en la gran mayoría de brokers vamos a poder encontrar este tipo de activo. Y pues lo importante y lo relevante es que nosotros empecemos a entender un poco más los diferentes tipos de mercados que nos vamos a encontrar en el mundo del trading. Entonces me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y pues el día de hoy vamos a hablar de este tema de FX. Entonces, primero me gustaría saber si me están escuchando sin ningún problema por parte de los asistentes que se encuentran ingresando en este webinar. También me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en estos momentos. Pues esto para saber hasta qué punto estamos llegando en este webinar de este día. Muy bien, aquí pues estoy revisando el micrófono sin ningún problema. Igualmente mientras se van reportando y mientras vamos esperando pues a los demás asistentes, es importante que nosotros hablemos un poco más de el Distrito Financiero. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una empresa que nace en el 2011 con la finalidad de brindar asesoría y pues más que todo capacitación con respecto a diferentes ámbitos, aspectos de mercado, es decir, a través de recursos educativos y de actualidad de mercado, aquellas personas que estén interesadas en el mundo del trading y de las finanzas en general. Es decir, que nosotros también brindamos pues capacitaciones, cursos de trading que van a poder encontrar toda esa información en nuestra página web, en el cual pues en esta página del Distrito Financiero, pues además de saber quiénes somos nosotros, de la composición de nuestro equipo de trabajo y adicionalmente pues sobre nuestra información del equipo de analistas, van a poder encontrar también toda la información tanto de los webinars que estamos realizando esta semana, que el día de hoy pues tenemos el curso gratuito de Forex, pero también el día de hoy a las 7 de la noche hora Nueva York, vamos a tener un webinar con respecto a la correlación en el trading, que es un punto también bastante importante y bastante relevante. Y el 21 de mayo, pues vamos a tener el webinar con respecto a los commodities como indicadores de trading. Entonces también es un punto importante. Igualmente también si quieren saber más en nuestro material de apoyo, van a poder encontrar diferentes noticias desde aspecto técnico fundamental, pero digamos que algo que quiero destacar mucho es en el blog de trading, que en esta parte ustedes van a poder encontrar bastante información con respecto a digamos, diferentes puntos, diferentes temas que les van a ayudar o digamos que les van a contribuir al momento en que estemos hablando de diferentes aspectos del trading, digamos en cotizaciones de tiempo real con equity, la importancia del riesgo en el trading, la importancia de los indicadores en el trading, cómo es hacer trading en activos refugios, entonces diferentes aspectos. Entonces aquí les dejo pues efectivamente toda la información, pero también como pues mientras van ingresando los demás asistentes, vamos a mirar la verdad una página que me interesa, sobre todo que normalmente nosotros del Distrito Financiero siempre estamos apoyando, que es la página de qualbroker.com. Yo sé que tal vez el equipo comercial del distrito les está enviando información con respecto a esta página, pero me gusta bastante y es que me gusta mencionar en los diferentes webinars de vez en cuando, es porque cuando nosotros vamos a elegir un broker, siempre nos vamos a encontrar con muchas opciones. O sea, simplemente nosotros podemos colocar en broker en Google y nos van a salir 10.000 resultados. Y la idea es que nosotros sepamos qué brokers son buenos, qué brokers son malos. Y es por eso que esta página de qualbroker.com lo que nos va a brindar la información es de los diferentes brokers que tienen una buena regulación, que tienen una buena calificación y adicionalmente que cuentan con bastantes condiciones buenas, es decir, que no son brokers estafa, los van a poder encontrar en esta página. Y adicionalmente que son diferentes brokers que están, la verdad, bastante diversificados. De hecho, aquí podemos ver que por parte por mejores brokers, actualmente pues el primero es Tickmill, que tiene una calificación 5 estrellas, el cual nos está ofreciendo un apalancamiento máximo de 1.500, tiene su propia web trader, tiene un depósito mínimo de $100, un spread de 1.6 con respecto al par euro-dólar, y adicionalmente que nos está diciendo que tiene una regulación en ASIC, FCA y una regulación en Chipre. Entonces, digamos que también es un punto importante, pero no solamente vamos a encontrar
a, digamos que la parte solamente de Tickme, lo vamos a poder encontrar brokers como Pepperstone, IC Markets, Equity, FX, Think Markets, XTB, eToro, Oanda, FX Choice, AIM Markets y Libertex. Igualmente, también eso también es una característica muy importante, que vamos a mirar un ejemplo, que queremos mirar a XTB. Entonces, si nosotros queremos saber más del broker en la parte de información avanzada, nos van a salir todos los instrumentos. Entonces, aquí que estamos viendo que tiene 51 pares, 27 índices, 6 soft commodities, 2 metales, 3 energéticos. Mejor dicho, aquí vamos a poder encontrar toda la información, tanto los métodos de depósito y retiro, así como la información de comisión por parte de los depósitos y de los retiros, que eso también me parece algo muy importante y muy relevante. Entonces, pues si ustedes quieren saber más de esto, simplemente ingresen a www.eldfx.com, digamos aquí, a qualbroker.com. Igualmente aquí también en ofertas destacadas, de hecho aquí estamos mirando una oferta que nos está ofreciendo Equity, que nos está diciendo que tenemos un 20% de descuento en la primera mensualidad con TopStep, que TopStep es el programa de fondeo, es un programa de fondeo, ¿verdad?, bastante bueno. Nos está diciendo que si abrimos una cuenta es de $300. Entonces, para las personas que también estén buscando pruebas de fondeo, pues Equity sería un buen broker porque una vez nos está ofreciendo un descuento con una de las empresas de fondeo más relevantes del sistema internacional. Entonces, un punto como también bastante importante y bastante, em, digamos que necesario que estamos vigilando, que estemos analizándose en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que aquí ya dejamos las explicaciones del día. Bueno, con respecto a los brokers, con respecto a nosotros el DFX, y vamos a empezar hablando un poco más del tema pues, de este webinar que es aprendiendo, o bueno, es un curso gratuito con respecto al mercado Forex. Entonces, también me gustaría saludar a los nuevos asistentes, también me gustaría preguntarles si me están escuchando sin ningún problema, si pueden ver la presentación a las personas que están ingresando y adicionalmente también saber desde qué ciudad nos están sintonizando o desde qué país, pues para saber el alcance que tenemos el día de hoy en nuestro webinar. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a hablar con respecto al mercado Forex siempre y cuando tengamos en cuenta qué es el mercado de FX. O en sí, cuando nosotros nos referimos a Forex, siempre vamos a entender como aquel mercado en el cual se va a presentar la compra y venta de divisas. Es decir, mercado Forex lo que nos hace referencia es al intercambio extrabursátil de divisas o bueno, en todo el panorama del sistema internacional. Cuando nosotros hablamos del mercado Forex, lo vamos a poder encontrar de diferentes maneras. El primero, el tradicional, que se puede dar a través de las casas de cambio, que nosotros nos acercamos a una casa de cambio y vamos a colocar un ejemplo. Estamos llevando pesos chilenos y nosotros, o vamos a decir que queremos dólares estadounidenses, o entonces es cuando nosotros podemos hacer el intercambio, o que queremos llevar efectivamente pesos mexicanos a dólares o a euros, o que tenemos dólares y los queremos efectivamente tener la divisa del euro. Ahí es donde efectivamente se realizan esos cambios que, pues digamos que desde un aspecto tradicional, los podemos entender como las casas de cambio. El segundo punto lo podemos hacer a través de cambios bancarios, en el cual pues en el banco nosotros si llegamos a tener digamos que unos montos en dólares, podemos negociar con el banco para hacer el tipo de cambio, o si nosotros necesitamos realizar un flete internacional o un cambio, o incluso necesitamos hacer un depósito en una cuenta extranjera, ahí es donde nosotros también vamos a empezar a hablar con respecto al mercado Forex. Y ya el tercero es el que nosotros vamos a poder encontrar desde el punto de vista de los mercados de capitales, en el cual ya es la compra y venta de divisas a través de plataformas o a través del mercado directamente. Es decir, cuando nosotros hablamos de trading y estamos hablando del mercado de FX o el mercado de Forex, lo que estamos haciendo es intercambio de divisas, pero por supuesto que aquí ya dependiendo de la posición, bueno, de diferentes aspectos, pero aquí ya es lo que nosotros podemos entender como el mercado FX, sobre todo cuando estamos hablando desde el aspecto del trading. Entonces, importante, ya sabemos, compra y venta de divisas que usualmente se conoce como Forex o como FX. Es decir, que cuando ustedes estén en diferentes lecturas, en diferentes guías de trading, e incluso pues en nuestros artículos o apoyándose a través de páginas como FX Street, FX Empire, Investing, TradingView, ustedes van a poder encontrar que FX se va a referir siempre al mercado de divisas o mercado Forex. Característica que tiene este tipo de mercado que no tienen los demás, que es un mercado extra bursátil, es decir, over the counter OTC. ¿Qué significa que sea un mercado OTC?
que es un mercado descentralizado. Es decir, que no está controlado, no está en un punto específico, dado que este mercado lo que va a permitir es que haya una actividad o una participación durante las 24 horas de los primeros 5 días de la semana. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de sesiones del mercado, nosotros vamos a ver que el mercado Forex es uno de los pocos mercados que van a estar operando durante todos los días con todas las sesiones sin ningún inconveniente. Caso que no vamos a poder encontrar en los mercados de acciones, caso que en algunos futuros tal vez por unas horas van a estar suspendidos, esto puede llegar a ocurrir, pero el mercado Forex no se detiene durante las 24 horas de los primeros días de los 5 días de la semana. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos llegar a operar euro dólar a la hora que nosotros queramos, sí, lo vamos a poder hacer sin ningún problema, ya sean durante la sesión americana, durante la sesión asiática, durante la sesión europea, pero siempre vamos a tener en cuenta que se realiza durante los primeros 5 días de la semana. Es decir, cuando cierran los mercados los viernes, el mercado Forex deja de operar. Entonces, obviamente, que hay un mercado adicional, que hay unas horas adicionales en las cuales el mercado está abierto, fuera del cierre de la campana en Wall Street, eso es verdad, pero aquí lo que nosotros queremos entender es que efectivamente es un mercado 24/5. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos mantener posiciones durante todo el día o incluso durante días de la semana y por eso se conoce efectivamente como over the counter, es decir, que ya tenemos o no estamos tan limitados como diferentes tipos de activos y adicionalmente que hablemos de un mercado descentralizado, lo que nos está implicando es que van a haber diferentes participantes o diferentes creadores de mercado en vez de un solo individuo. Es decir, vamos a colocar un ejemplo. Si nosotros estamos viendo que Goldman Sachs determina que, bueno, mejor hagamos hablemos de lo que realmente ocurrió. Warren Buffett anunció que durante todo el primer trimestre del 2020 vendieron todas sus acciones que tenían con respecto al mercado de aeronáutico. Bueno, digamos que todo ese tema de las aerolíneas. Claro, ¿eso qué implicó? Que el mercado presentara un fuerte movimiento debido a que uno de estos grandes, pues efectivamente tomó una decisión que afectó todo el comportamiento del activo en los mercados en general. Entonces, normalmente solamente uno, dos o tres individuos pueden llegar a crear mercado en este tipo de activo. En cambio, cuando estamos hablando del mercado Forex, como es un mercado descentralizado, cualquier persona que tenga la capacidad de mover masa monetaria en los mercados va a poder determinar el comportamiento, más que todo va a poder crear mercado, es decir, que si lo miramos en tema de liquidez, el mercado de FX va a ser mucho más líquido que otros tipos de mercado. Entonces, eso es una gran ventaja a comparación de otros tipos de, digamos, de mercados. Entonces, eso es como un punto muy importante, un punto muy relevante que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Es decir, que no va a haber solamente un especialista, sino que van a haber diferentes especialistas. Pero por supuesto, esto también no vamos a tener en cuenta que significa que nosotros los traders retail vamos a poder generar un cambio en los mercados. No, la verdad, nosotros no tenemos la capacidad de mover el mismo volumen que va a mover Goldman, JP Morgan, Bank of America. Entonces nosotros no, digamos que no somos esas grandes mesas de dinero, pero lo que sí vamos a poder esperar es que estos grandes no van a tener totalmente el dominio del mercado porque pueden haber otros también igual de grandes, igual de fuertes en todo el sistema internacional que van a generar efectivamente los impactos con respecto a este tipo de mercado o a este tipo de activo. Entonces eso también es un punto muy importante y muy relevante. Ahora bien, ya entendemos efectivamente qué son los mercados, ya miramos efectivamente las principales características. Ahora vamos a mirar cómo se va a componer estos tipos de activos, adicionalmente cuáles van a ser los participantes en los mercados, qué es un PIB, cómo nosotros vamos a salir con respecto a, o vamos a poder encontrar una entrada, una salida, teniendo en cuenta el tipo de órdenes, sesiones de trading y vamos a hablar un poco más de los tipos de análisis que nos vamos a encontrar de aquí en adelante. Ahora bien, vamos a hablar de las características que vamos a poder encontrar en el mercado de FX. Primero, ya les había mencionado, es un mercado altamente líquido. ¿Por qué? Porque no hay un especialista en el mercado, sino que los diferentes participantes en todo el sistema internacional están creando el mercado.
Adicionalmente, también se conoce como un mercado que presenta altos o bajos niveles de volatilidad. ¿Y esto por qué se debe? Porque la volatilidad va a estar determinado con respecto a los participantes de los mercados. ¿Y por qué se debe esto? Porque cuando nosotros recordamos un poco más con respecto a las divisas, que hablamos con respecto al, digamos, no sé, a la Reserva Federal, a Powell, a Trump, incluso por parte de otros participantes, que estamos hablando de Steven Mnuchin, que es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que tenemos también a los máximos representantes del Partido Demócrata, que tenemos a los inventarios de petróleo, que tenemos los comportamientos de los indicadores técnicos que, mejor dicho, diferentes participantes pueden llegar a generar cambios significativos en el comportamiento del precio, porque al momento en que hable o al momento que ocurra una situación internacional o algún aspecto fundamental, la divisa va a presentar cambios o van a presentar mayores o menores niveles de sensibilidad ante los cambios de los precios y eso se conoce como efectivamente la volatilidad. Ya sabemos que el mercado FX es un tipo de mercado que opera a las 24 horas del día, no está centralizado, entonces ¿esto qué va a implicar? Que no va a haber un control o digamos que no va a haber como un monopolio sobre el activo, dado que va a tener una mayor participación debido a que hay diferentes actores del mercado que están regulando y adicionalmente cuando hay pequeños momentos de arbitraje, que la verdad son muy pocos, ahí es cuando los mercados se van a empezar a autorregular entre ellos mismos, sobre todo este tipo de mercados se va a autorregular de una manera más eficiente. Adicionalmente, algo muy importante con el mercado de FX es que este nos va a permitir tener un mayor, o bueno, nos va a permitir tener mejor un beneficio con respecto al tema del apalancamiento, que bueno, aquí ya depende de los diferentes brokers, dependiendo del apalancamiento máximo que nosotros tengamos, y adicionalmente que es de fácil acceso, y yo diría que esto es una característica que debemos resaltar a continuación. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando nosotros hablamos de fácil acceso es que va a ser más económico que otros tipos de activos. ¿Por qué se debe esto? Porque la ventaja del mercado de FX, que puede llegar a ser a comparación de otros mercados, es que este nos va a poder permitir operar desde lotes hasta micro lotes y adicionalmente que teniendo en cuenta el apalancamiento nos va a poder permitir el tamaño de la operación, pero más que todo es que si lo comparamos con respecto al mercado de los commodities, si lo comparamos con respecto al mercado de acciones, al mercado de los índices bursátiles, el mercado de FX va a ser más sencillo, más económico para poder entrar y adicionalmente que la interpretación va a ser un poco más general, es decir, va a ser más sencilla que un activo en específico, como estamos hablando, digamos, en la parte de Apple, vamos para hablar un ejemplo, porque cuando hablamos de, digamos, el dólar estadounidense, ya sabemos que efectivamente todo lo que pueda ocurrir internamente en Estados Unidos y externamente que hable con respecto a Estados Unidos va a generar un impacto sobre la moneda. Entonces, eso es como algo que nosotros vamos a poder entender de una manera más fácil que cuando efectivamente se pueda llegar a presentar una caída en Apple y no entendemos o no podemos ver las noticias en primera instancia que nos están dando información, sino que tenemos que mirar en los estados financieros si se presentó una publicación, si alguien de Apple habló, si se filtró algo de información, dado que cuando hablamos del análisis fundamental la información puede llegar a ser un poco más exclusiva en este tipo de mercados que en el mercado de Forex o en el mercado de FX. Entonces eso también es un punto muy importante y muy relevante que vamos a empezar, pues sobre todo a entender de aquí en adelante. Ahora bien, esto es como un punto que debemos resaltar del mercado Forex, de las características, y son los participantes. ¿Cuáles son los participantes que van a mover el mercado de divisas de aquí en adelante? Sin duda alguna, los bancos centrales van a ser los actores principales de las divisas, dado que el Banco Central tiene la principal función de garantizar el valor adquisitivo de la moneda, ya sea que estemos hablando la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Japón, el Republic Bank of Australia o el Banco de la República de Australia, el Banco de la República de Nueva Zelanda. Entonces, como pueden ver, pues aquí lo que vamos a poder encontrar son diferentes actores o bancos centrales
que van a determinar la política monetaria de ese país y eso va a generar una influencia en el comportamiento de la divisa frente a las homólogas o a las demás en el sistema internacional. Yo sé que esto puede llegar a ser, digamos, un poco complicado, pero vamos a mirar simplemente este ejemplo. Vamos a suponer que la Reserva Federal anunció que va a colocar tasas negativas. Entonces dijo que sus tasas van a estar ubicadas entre el menos 0.25% al 0%. Claro. Entonces, aquí lo que estamos implicando es que es un supuesto, por supuesto, que efectivamente hay tasas negativas. ¿Eso cómo va a implicar al mercado de Forex? Que el dólar estadounidense va a presentar caídas porque su tipo de interés es negativo. Entonces, claro, eso va a implicar que el par euro-dólar se va a apreciar porque el dólar estadounidense se está devaluando, es decir, aquí tenemos una apreciación. Si miramos el australiano con respecto al dólar estadounidense, pues efectivamente se va a apreciar. Si miramos el dólar con respecto al yen japonés, ahí lo que vamos a determinar es que se va a depreciar. Entonces, pues esto sí es algo o es un mejor ejemplo que nosotros vamos a tener en cuenta con respecto a los bancos centrales que pueden llegar a influir al mercado de FX o al mercado Forex. Bancos comerciales, es decir, que algunos bancos comerciales pueden llegar a determinar el cambio en los activos o en el comportamiento de los activos. A esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar? Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan, pues estos bancos tan grandes que cuando efectivamente dan pronósticos, proyecciones de una economía, pues van a determinar el cambio del comportamiento de esa divisa. Compañías exportadoras o importadoras, dado que tienen una alta participación en el sistema internacional, comisionistas, especuladores, fondos de pensiones y fondos de inversión. Todos estos son los actores que van a generar o pueden llegar a generar un cambio en el comportamiento o en la dirección de los activos y adicionalmente van a generar un aumento de la volatilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el euro dólar esté subiendo por razones técnicas que de un momento a otro Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en su discurso diga que Estados Unidos está a punto de entrar en una recesión económica. Claro, ya son dos, digamos, casos completamente diferentes, pero ¿qué es lo que va a generar más movimientos y más volatilidad? Pues el discurso de Powell, digamos que en este caso o en este aspecto. Ahora bien, ya entendemos los participantes, las características, qué es el mercado. Ahora vamos a mirar cómo se compone el mercado Forex, o es decir, nosotros en las plataformas de trading, cómo vamos a encontrar el comportamiento o más que todo la construcción de este tipo de mercado. Siempre cuando hablamos de par Forex, vamos a estar hablando de un par que va a hacer referencia a dos monedas. Es decir, que cuando nosotros estemos viendo plataforma, siempre vamos a encontrar una moneda con respecto a otra donde la primera va a ser la moneda base, mientras la otra va a ser, o la segunda va a ser la moneda secundaria. Entonces siempre vamos a mirarlo en este aspecto. Que si lo miramos con respecto a Colombia, el USD COP, ¿esto qué va a implicar? Que la moneda base va a ser los dólares y el COP va a ser el peso colombiano. ¿Eso qué me va a implicar? Que por un dólar, bueno, vamos a colocar aquí USD COP para hablar del ejemplo del peso colombiano, que por un dólar que yo estoy adquiriendo o que quiero comprar, en pesos colombianos me está costando alrededor de 3.800 pesos colombianos. Esa es la relación. Cuando nosotros hablamos de euro dólar, vamos para que tengamos en cuenta, ¿qué es lo que nos está implicando? Que por un euro nosotros tenemos que pagar 1.14 de dólares estadounidenses. Entonces, esa es como la relación que siempre vamos a encontrar en el mercado de FX o en el mercado Forex. Y adicionalmente, cuando nosotros hablamos de ese tipo de mercados, vamos a encontrar tres tipos de pares y van a ser los siguientes. Los pares majors, que normalmente son los más populares del mercado, son los que tienen mayor liquidez, son los que tienen mayor participación y adicionalmente son los que siempre van a contener al dólar. Entonces, ¿cuáles van a ser? Euro dólar, libra dólar, australiano con respecto al dólar, neozelandés con respecto al dólar, dólar con respecto al dólar canadiense, dólar con respecto al franco suizo y dólar con respecto al yen japonés. Normalmente siempre van a ser 7 pares majors. Luego vamos a tener los cruzados, que los cruzados van a ser la unión entre dos majors. Es decir, que aquí es como si nosotros sacáramos el dólar
y efectivamente vamos a colocar o digamos que las otras divisas que normalmente hacen parte de este conjunto de monedas que representan a los países más fuertes y que tienen mayor participación en el mercado de divisas. Ejemplo, euro dólar, libra, euro yen, libra yen. Aquí también vamos a poder encontrar el euro con respecto a la libra esterlina, que es un activo que la verdad que se mueve bastante. También vamos a poder encontrar la libra con respecto al dólar canadiense. Mejor dicho, aquí es cuando nosotros vamos a poder ver más cruces de divisas que nos están implicando, es que van a ser efectivamente de esos aspectos secundarios de los pares majors. Y luego tenemos las monedas exóticas que normalmente se conocen como las aquellas que tienen baja liquidez y normalmente hacen referencia a aquellas monedas o aquellas divisas que pertenecen a países que están en vía de desarrollo. El mejor ejemplo que podemos aquí, digamos, tener puede ser el USD COP, dólar peso colombiano, ¿no? Colombia es un país que está en vía de desarrollo. También tenemos al dólar con respecto al peso chileno, el dólar con respecto al peso argentino, también vamos a tener el dólar con respecto al real brasileño, y digamos que no solamente por parte de Latinoamérica, también vamos a poder encontrar el dólar con respecto a la lira turca, también vamos a poder encontrar el dólar con respecto al florín húngaro y pues a la corona. Mejor dicho, aquí lo que vienen son diferentes divisas que tienen un cruce directamente con el dólar principalmente, pero también los vamos a poder encontrar con respecto a diferentes activos. Ok, Norberto tiene una pregunta. ¿La divisa base es la que cuesta más? No es tanto la que cueste más, Norberto, sino que la divisa base la que nos va a estar representando es la unidad es efectivamente una unidad de esa divisa principal, cuánto nos va a costar con respecto a la moneda secundaria. ¿Listo, Norberto? Es decir, volvemos con el caso del USD COP. Cuando hablamos dólar peso colombiano, si nosotros veamos USD, lo que nos está diciendo es que por un dólar en pesos colombianos en COP, yo tengo que adquirir alrededor de 3.800 pesos colombianos para adquirir un dólar. Esa es como la relación. Cuando nosotros siempre hablamos euro-dólar, siempre estamos mirando cuántos euros o cuántos dólares tengo que pagar con respecto al euro. Es decir, un euro, ¿cuánto me va a representar? Por eso es que el euro es más costoso que el dólar. Y adicionalmente también esto es un punto muy importante. En el sistema internacional, el tipo de cambio a nivel mundial siempre va a ser el dólar. Por eso, cuando nosotros hablamos de los cruzados o de los minions o los secundarios, siempre vamos a poder tener en cuenta que todo se hace en cruce con respecto al dólar. Es igualmente, esto es algo que ustedes no se tienen que preocupar porque MetaTrader automáticamente pues les trae toda la información de los cruces secundarios ya en precios reales. Entonces, es como un punto que vas a tener en cuenta, Norberto, de aquí en adelante. Entonces, digamos que listo, ya tenemos en cuenta todos, digamos, esos aspectos con respecto al mercado, bueno, a la composición de los pares, pero entonces ahora vamos a mirar es cómo o cuál va a ser la medición, o sí, como la medición que tiene el mercado Forex, que estos los vamos a empezar a medir a través de pips o pip o lo que también se conoce como el punto básico. En sí, es el punto de referencia que mide el cambio de los pares de moneda con respecto al o en base o con base al cambio mínimo. Es decir, que un pip lo que nos va a referir es la unidad mínima en la cual un par, ya sea un par mayor, un par cruzado o un par exótico, va a presentar sus movimientos o su comportamiento, ya sea en crecimientos o en decrecimientos. Cuando nosotros hablamos de un pip, lo que nos está diciendo que en la mayoría de los pares va a ser referencia a 0,001 unidad decimal, o bueno, una unidad de divisa o de esa moneda más que todo. Para otros pares como el yen japonés no vamos a tener en cuenta la medición de los 4 decimales, sino que simplemente vamos a tener una medición entre 2 o 3 decimales, sobre todo que esto ocurre siempre es con respecto al yen japonés, que si normalmente son 4, hay algunas plataformas que ofrecen más decimales, hay otras que ofrecen menos, pero normalmente siempre vamos a mirar que en la mayoría de pares vamos a estar hablando de 4 unidades decimales, es decir, cuando estamos mirando, les voy a colocar el ejemplo, el euro dólar que nosotros podemos encontrar el euro dólar a unos 0,50.
Entonces, claro, aquí lo que nos está diciendo es que un euro va a equivaler alrededor de 1.1050. Entonces, pues ya hasta este punto, igualmente antes de continuar, me gustaría saber si todo está claro en este momento. Entonces me pueden escribir si tienen alguna pregunta o si el tema está claro, mientras me hidrato y pues continuamos con este webinar. Ok, perfecto. Ya me han escrito que todos, digamos que todo claro hasta este punto. La verdad me alegro. Y pues nada, continuemos entonces con este webinar. Entonces en el ya sabemos efectivamente cómo hacer la medición del PIB o del punto básico. Igualmente aquí les traigo unos ejemplos. Cuando estamos mirando en euro dólar, vamos a suponer que vamos a tener un precio inicial de 1.0730 y vamos a tener un precio final de 1.0731. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el cambio entre el tiempo inicial al tiempo final es de un PIB. Es decir, que si nosotros llegamos a mirar que en el día, o bueno, con respecto a la jornada del día, abrió el euro dólar en 1.0730 y cerró en 1.0731, lo que vamos a decir es que en ese día varió un PIB al alza o presentó un crecimiento de un PIB. Caso contrario, bueno, digamos que en el caso con respecto al yen japonés, no vamos a hablar de las 4 unidades decimales, sino que solamente vamos a hablar con respecto a 2 unidades decimales, pero igualmente, independientemente que haya 4 decimales o un decimal, dependiendo de la divisa, nosotros vamos a poder determinar si se presentó un crecimiento de 1 o 2 pip, teniendo en cuenta las unidades decimales. En este caso, de 120.29 a 120.30, simplemente el cambio nuevamente es de un pip. Claro, que si llega a ser en vez de 0.730 o digo 0.731, llega a ser en 0.750, ahí ya lo que estamos hablando es que el crecimiento sería de 20 pips, digamos, teniendo en cuenta nuestro ejemplo. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a empezar a entender un poco más, ya entiendo entonces cómo hacer el tema de las unidades decimales y cómo efectivamente esos crecimientos, esas devaluaciones nos van a generar esos cambios y adicionalmente cómo los vamos a empezar a medir, pues va a ser a través de ese punto. Ahora bien, antes de hablar un poco más de las órdenes, yo considero que es importante que analicemos un poco mejor dónde vamos a encontrar efectivamente este tipo de mercado y lo vamos a hacer pues dependiendo del proveedor de información o del broker en el cual nosotros tengamos a nuestro intermediario. En esos momentos pues les estoy mostrando una cuenta del broker Equity que como vamos a poder ver, vamos a encontrarlos en la primera parte. Normalmente, pues, estos son como los pares majors, que los más populares, en los cuales vamos a tener euro dólar, libra dólar, australiano con respecto al dólar, neozelandés con respecto al dólar, el USD CAD, el dólar con respecto al dólar canadiense, dólar con respecto al franco suizo y dólar con respecto al yen japonés. Como pueden ver, siempre de primera mano van a tener los pares majors. Igualmente más abajo ya es cuando nosotros nos vamos a poder encontrar los cruzados o los secundarios como el australiano franco suizo, australiano dólar canadiense, australiano yen japonés. Normalmente siempre vienen ordenados de esta manera y luego vamos a poder encontrar uno que otro exótico. Entonces no se les haga extraño que vayan a poder encontrar algún activo que digamos que sea bastante peculiar o un cruce exótico. Digamos, en este caso tenemos el dólar con respecto al peso mexicano y de hecho aquí ¿qué es lo que podemos ver en estos momentos en el USD MXN? Es que efectivamente hay una tendencia bajista completamente marcada, estamos viendo una temporalidad de 4 horas y qué es lo que podemos ver o digamos qué es lo que vamos a poder analizar. Que si lo miramos o bueno, si colocamos el gráfico en una temporalidad diaria y vemos pues la fuerte caída que ha presentado el dólar estadounidense, si miramos el precio de apertura con respecto al precio de cierre, bueno, al precio promedio que está moviéndose actualmente, ¿qué es lo que podemos decir en estos momentos? Que efectivamente la caída, la verdad, ha sido, pues, en términos de pips, han sido bastante grandes por parte de estos dos, o bueno, del cruce de estos dos activos. Normalmente para que ustedes sepan exactamente las unidades de PIB, ustedes van a utilizar la herramienta del cruce y simplemente entre un clic a otro van a empezar a arrastrar. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que efectivamente el número de la mitad nos va a indicar las unidades de los pips
Obviamente hay que tener en cuenta que cuando estemos hablando en el mercado de FX, en el mercado de divisas con respecto al peso mexicano, hay que dividirlo en 100. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que se ha presentado una caída alrededor de unos 50 pips en promedio. Bueno, como esto es un exótico, creo que se divide en 1000. Normalmente estas condiciones dependen de cada uno de los brokers. Vamos a mirar con respecto al euro dólar. El euro dólar pues hoy ha presentado un fortalecimiento, se está nuevamente acercando a ese nivel de 1.1, mirándolo en crecimientos del día. Simplemente cogemos un punto hasta el nivel más alto que se marcando las cotizaciones. Y claro, como ahí nos está diciendo que en 629, ¿cierto? Ahí simplemente cuando hablamos del mercado, bueno, del euro dólar lo dividimos en 10 y lo que nos dice es que el crecimiento hasta el día de hoy ha sido de 62 pips. Es decir, que ha sido una jornada bastante movida por parte del euro dólar. Por supuesto que si esas medidas normalmente son así o la verdad todo depende del broker, de la información de cómo el broker nos está proveyendo pues esa información y la verdad me parece una herramienta bastante interesante. Pero de hecho, para las personas que no sepan, hay diferentes plataformas que también incluso nos pueden llegar a presentar la medición de una manera mucho más sencilla para entender un poco más ese tema de los PIB. Y aquí es donde yo les voy a mostrar la plataforma de TradingView, que la verdad me parece una plataforma bastante interesante, sobre todo para sacar estas mediciones de una manera más sencilla. Digamos que si ustedes lo quieren ver un poco más fácil. Entonces simplemente vamos a dejar que nos cargue el gráfico y vamos a eliminar pues todos los dibujos que tengo en estos momentos y vamos a ubicarnos nuevamente en el euro con respecto al dólar. Colocamos algún proveedor de información, en este caso estamos mirando pues, bueno, la verdad creo que seleccioné FXM, entonces listo, estamos acá. Una temporalidad diaria, quiero mirar efectivamente ese crecimiento. Simplemente en TradingView podemos sacar el rango de precios, entonces vamos a tomar el mínimo con respecto al máximo y vamos subiendo y aquí ya nos está diciendo es que efectivamente hubo un crecimiento del 66%, es decir que con TradingView vamos a dejarlo lo más cercano posible a la apertura al cierre, pues que efectivamente ahorita tenemos un fortalecimiento de 70.2 pips. Entonces este 70.2, aquí lo que nos están diciendo es el crecimiento de pips en día, digamos en día. Bueno, en unidades de pips, qué pena. Ya tenemos también el porcentaje, que es el punto 4%, entonces pues es un crecimiento, pues la verdad, incluso pues se está acercando al 1%, la verdad me parece interesante, sobre todo que va a tratar de buscar es cerrar la jornada por encima del 1.10 y eso se debe pues a la debilidad que está presentando el dólar estadounidense durante toda la jornada del día. Entonces nada, aquí ya estamos viendo efectivamente ese efecto y es la mejor manera que nosotros también vamos a poder tener una medición con respecto a estos, o bueno, a este tema de los crecimientos o las devaluaciones. Ahora bien, también vamos a mirar cómo vamos a empezar a salir o entrar al mercado. Y aquí más que todo nos vamos a referir es cuáles van a ser las mejores maneras que nosotros vamos a poder tomar o empezar a tomar participación y va a ser a través de las órdenes de entrada y las órdenes de salida. Nosotros podemos colocar órdenes de mercado, que son ya las órdenes que se ejecutan normalmente o directamente, que en este caso es cuando nosotros simplemente compramos o vendemos, nos vamos en largo, nos vamos en corto y también vamos a poder encontrar las órdenes pendientes que normalmente las vamos a conocer como buy stop, buy limit, sell stop, sell limit, que son otros tipos de órdenes los cuales se ejecutan al momento en que los precios cumplen una condición o un nivel que nosotros colocamos en la orden. Nosotros cómo vamos a empezar a encontrar todo esto, la verdad va a ser algo bastante sencillo, simplemente cuando queremos colocar una orden pendiente y no colocar una orden directa en el mercado, vamos a abrir nuestra orden y como pueden ver aquí donde dice tipo, que dice ejecución del mercado, simplemente vamos a colocar orden pendiente y ya nos va a salir un recuadro donde van a estar el buy limit, buy stop, sell stop y ya dependiendo del tipo de orden que nosotros queremos colocar, de acuerdo al nivel que estamos viendo, pues se va a poder ejecutar, no se va a poder ejecutar. Esto ya depende de nuestro análisis y por supuesto que principalmente el movimiento del mercado. Pero estos otros tipos de órdenes, pero estos son los órdenes de entrada. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a salir del mercado, digamos, a salir posición? Va a ser a través de también puede llegar a ser a través directamente de un orden de mercado, es decir, que nosotros cerramos la orden o a través del take profit y el stop loss. Cuando nosotros colocamos
Una máxima ganancia o una máxima pérdida, de hecho, es un tipo de orden, la cual la orden que si nosotros le colocamos a MetaTrader es si el precio llega a este nivel, ya sea a favor o en contra, cierre la posición. Y esa va a ser la manera en la cual nosotros en el mercado FX o en el mercado Forex, pero también en otros diferentes mercados, vamos a empezar a tomar mejores posiciones. Punto importante también que vamos a tener en cuenta son las sesiones de mercado, es decir, teniendo en cuenta cada una de las sesiones van a haber algunos pares o algunos activos que se van a, digamos que efectivamente van a tomar posición. Ok, Jean Sanders y Norberto nos están haciendo unas preguntas bastante interesantes y es qué significa de limit y de stop. Entonces, claro, lo que implica la orden limit o la orden stop es que al momento en que el precio llega a condicionarse en ese nivel, se me abra un tipo de orden. Entonces, vamos a mirarlo con respecto rápidamente a MetaTrader. En estos momentos podemos ver que el euro dólar está en un nivel de 1.0, ¿qué? 0.98, ¿cierto? Entonces, listo. Cuando nosotros queremos ubicar efectivamente un punto en el cual se va a presentar un retroceso, un cambio en la tendencia, que nuestro análisis nos lo determina, vamos a hablar del 1.01022. Simplemente nosotros dando clic izquierdo, ya la plataforma nos va a decir, usted quiere colocar una orden límite, que una orden límite lo que nos dice es que cuando el precio llega a ese nivel, me va a abrir una posición contraria. Entonces, eso es, digamos, la característica de la orden límite, que, digamos, en este caso lo que yo estoy determinando es que si en el nivel de 1. Si el precio llega al 1.1028, lo que va a hacer es tómeme la posición contraria, es decir, coloquemos una orden de sell limit, en este caso es automático, normalmente lo hace MetaTrader o simplemente nuevamente colocamos la orden en MetaTrader a través del panel de orden y vamos a poder colocar pues efectivamente la orden sin ningún problema y lo que va a hacer es que cuando el precio llegue a ese nivel me va a abrir una orden en contra o una orden en corto. Ya cuando estamos hablando de un stop, lo que nos está indicando es que si el precio llega a ese nivel, en este caso en largo, o vemos que hay un crecimiento y llega al 1.10282, lo que estamos diciéndole a MetaTrader es que quiero que me abra una posición en compra, es decir, en la dirección que está marcando la tendencia. Entonces, esa es la diferencia entre las órdenes. Igualmente, este tema de las órdenes de una manera mucho más profunda y ya, pues digamos, una explicación más fuerte, hacen parte de nuestro curso intermedio en el primer nivel. Ustedes van a poder encontrar pues toda esta información y adicionalmente pues toda la educación con respecto a estos tipos de órdenes. Entonces, digamos, para que tengamos en cuenta, entonces, teniendo en cuenta, Jean, tu pregunta, limit significa que es el límite máximo en el cual nosotros queremos que el precio llegue o que el precio puede llegar a establecerse para tomar una posición contraria. Y stop es efectivamente como en el momento en que el precio se determine en un punto, se detengan mis operaciones y pues ejecute una nueva o efectivamente que se ejecute una operación que vaya efectivamente en esa dirección. Entonces, esa es como la diferencia. Igualmente, esto también hace parte como de las órdenes OCO, pero pues esto ya es algo como un poco más ya profesional, esto ya es como un tema un poco más avanzado. Entonces, me alegran, Alberto, haber explicado, bueno, haber sido claro con este tema. Igualmente, sesiones de trading. ¿Cuáles son los pares que más se van a mover entre las sesiones del día? La primera sesión, que es la sesión americana, que va desde las 7 de la noche a las 4 de la mañana, hora Nueva York, los pares en sí van a tomar los primeros impulsos al día, entonces no va a haber como un par que se mueva bastante. Pero ¿cuáles son los pares que van a tener una participación? Dólar yen, libra con respecto al franco suizo, australiano, australiano dólar y pues digamos que diferentes posiciones que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, eso es como un punto importante que, bueno, vamos a tener en cuenta que ver con ustedes. Ahora también vamos a mirar que durante la sesión europea ya vamos a tener dos pares que van a tener una mayor participación, que se conoce como la libra yen y la libra con respecto al franco suizo. ¿Por qué estos dos pares? Porque primero ya vamos a tener el impulso de la sesión asiática y adicionalmente estos pares se conocen como pares especulativos. ¿Por qué? Porque la libra se considera un activo volátil de alto riesgo
o de un riesgo significativo, y la libra y el yen japonés se considera como un activo refugio. Es decir, cuando hay apetito al riesgo, este par libra en yen va a presentar apreciaciones, pero cuando hay una inversión al riesgo, va a presentar depreciaciones. Entonces, un punto también significativo por parte de la libra, y el franco suizo también se va a presentar ese comportamiento. Y ya durante la sesión americana, que va desde las 8 de la mañana hora Nueva York hasta las 5 de la tarde hora Nueva York, vamos a tener el comportamiento de la libra dólar, dólar franco suizo, libra con respecto al yen japonés, libra con respecto al franco suizo. Es decir, que vamos a tener un comportamiento lineal, continuo, con respecto a la libra y el yen japonés, incluso, y eso es como una de las características, que va a ser un par que va a tener o van a ser dos pares que van a tener una alta participación entre cada una de las sesiones del día. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta, si ustedes quieren empezar a mirar qué pares van a poder tener un movimiento completamente lineal durante todas las sesiones de trading, les recomiendo que miren estos dos pares o que miren los demás pares, que ahí es cuando ustedes van a empezar a entender un poco más cómo se van a mover los activos entre las diferentes sesiones de mercado. Y ya, pues para finalizar, vamos a hablar un poco más con respecto a los dos tipos de análisis que nos van a permitir tener ya una mejor comprensión de cómo se están comportando los mercados, y adicionalmente entender cuál puede llegar a ser la dirección de este más adelante, es decir, tratar de predecir el comportamiento de las cotizaciones, es decir, no adivinar, pero sí tratar de determinar la dirección con la finalidad de tomar los mejores rendimientos. Y el primer análisis lo vamos a entender, o es el análisis técnico, que lo entendemos como el estudio de los movimientos del mercado o más que todo de las formaciones de los precios, en el cual vamos a poder tener el análisis de gráfico, que se conoce como el análisis chartista, donde vamos a poder tener en cuenta el comportamiento de los indicadores, de las tendencias, de soportes, resistencias, tendencias principales, tendencias secundarias, tendencias menores. Es decir, que aquí tenemos teoría de Down, tenemos velas japonesas, y luego tenemos el análisis de indicadores y osciladores, es decir, la manera en la cual nosotros vamos a empezar a interpretar el análisis técnico a través de diferentes indicadores, indicadores de tendencia, indicadores de momento, indicadores de fuerza, indicadores de vitalidad. Es decir, aquí es cuando nosotros ya podemos empezar a entender para qué funcionan las medias móviles o las famosas ESMA o EMA. Aquí también vamos a poder entender cómo funciona el ADX, las bandas de Bollinger. Bueno, me quedo corto, el RSI, el CSI, bueno, yo tengo el ADX, el RBI, el MFI. Mejor dicho, aquí ya es cuando nosotros vamos a empezar a utilizar indicadores para tratar de entender cómo se están comportando las cotizaciones de los precios de aquí en adelante. Y pues de hecho eso se trata del análisis técnico. Ya el análisis fundamental es el estudio de los precios o el comportamiento de los precios de los activos, teniendo en cuenta teorías financieras y económicas. Es decir, aquí es cuando nosotros vamos a tener en cuenta el comportamiento o las publicaciones de datos económicos como Producto Interno Bruto, índices de precio del consumidor, tasas de desempleo, subsidios de desempleo, comportamiento manufacturero, comportamiento de servicios en una economía, índices de precio de producción. Mejor dicho, aquí ya es toda la parte macroeconómicamente hablando. También el análisis fundamental tiene en cuenta el estudio de los acontecimientos políticos, es decir, cuando Trump tuitea, cuando se agarra con China, cuando Rusia se agarra con Arabia Saudí. Todos esos aspectos es cuando nosotros vamos a entender más el comportamiento del sistema internacional, es decir, cómo se está moviendo la red internacional, es a través ya de las relaciones internacionales. Y por supuesto que aquí es cuando nosotros ya vamos a entender cómo el discurso por parte del director de la OPEP puede llegar a afectar los precios internacionales del petróleo, y cómo puede llegar a afectar los diferentes mercados, generando pues posibles comportamientos en los activos. Y nosotros vamos a utilizar también este tipo de estudio para tener una mejor comprensión de aquí en adelante de efectivamente el comportamiento de los precios en los mercados financieros. Y ya con esto pues llegamos al final de este webinar. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna inquietud que le gustaría pues resolver en estos momentos. Igualmente, mientras tanto les dejo nuestra información de contacto. Los invito a que nos sigan a nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter. Y también les dejo nuestro número de WhatsApp por si ustedes quieren, pues este curso o bueno, este webinar, la verdad fue bastante corto. A todo este contenido que ustedes van a aprender durante todos los cursos que nosotros ofrecemos en el Distrito Financiero para formar traders,
en el cual pues cada curso tiene 3 niveles, en los cuales los 2 primeros niveles son clases grabadas para que ustedes pues a través de ya sea su computador o desde su celular aprendan más de los mercados financieros. Y nivel 3, tanto el curso básico, el curso intermedio y el curso avanzado, son clases virtuales en los cuales se coordina con el equipo de analistas, donde ya vamos a pues tanto entrar a la práctica, así como ver de mayor profundidad el comportamiento de los mercados financieros. Igualmente también les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta, por si tienen alguna inquietud que quieran resolverla directamente. Los invito a que me escriban un correo.ramirez@dfx. Y adicionalmente, para las personas que vieron TradingView o que tengan incluso perfil en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil Raúl-Ramírez-DFX. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes. Igualmente voy a dejar el chat abierto por si quieren saber más de nuestros cursos de trading, si quieren que les enviemos información con respecto a los mercados financieros o cualquier aspecto que ustedes desean pues aclarar sus dudas. Por favor, déjenme el comentario a través del chat del webinar. Con gusto les vamos a estar enviando información. Igualmente, no se preocupen que el equipo del distrito se va a estar comunicando con ustedes más adelante para brindarles pues toda esa información de trading. Y adicionalmente pues les agradezco a todos ustedes su participación. Me despido de todos ustedes. Les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez. Soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Y con esto me despido de todos ustedes. Nos vemos en el webinar que vamos a realizar junto al equipo de Equity, con el broker, a las 7 de la noche hora Nueva York, en el cual vamos a hablar con respecto al tema de las correlaciones. Entonces, pues, no siendo más, feliz tarde para todos ustedes. Nos vemos en un próximo webinar y felices trades para todos. Hasta luego y feliz día.